Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos. Solamente mostrarles, abrirle la calidad de quienes me acompañan esta noche. Es una mesa más que interesante. Bueno, ya Mariel, por supuesto, Dani, el resto de mis compañeros, el profesor Esper. ¿Te puedo decir profesor? Me gusta, porque además sos profesor, sos doctor en economía y sos profesor. De la Universidad del SEMA. Exactamente, así que te voy a decir profe, el profe Esper. Vamos. Gracias por estar esta noche, profe querido. Bueno, Waldo, gracias. Por venir, Waldo Wolf, todo el mundo también lo conoce. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien. Gracias por Gustavo invitarme. escribió este libro, lo vamos a conversar en un ratito. Aquí lo tienen, Los chicos del ISIS. ¿En cuántas guerras estuviste? Guerras muy amplias. La de Irak fueron unos cuantos años, Afganistán también. Sí. Estuve... O sea, estuviste en muchas ciudades en guerra. Sí. Y has visto el terrorismo cara a cara. Vos has estado Sí, cara a el cara. comienzo en Bagdad, cuando habían ido a combatir, ahí vi el comienzo de Al-Qaeda y lo que vino después. Bueno, está Mariano Cuño Libarona. Hola Mariano, buenas noches. Gracias. Está Enrique de Rosa, psiquiatra y además, como siempre digo, un intelectual. Soy Mono Fer, buenas noches a todos. La realidad es que la cantidad de cosas que tenemos hoy es como podría arrancar por cualquier tema. Tenemos un informe, ustedes van a ver lo que es ir a clases en Santa Cruz. Un informe especial que armamos con un cronista, un compañero en Santa Cruz. Van a ver lo que es una nenita intentando ir a la escuela en Río Gallegos, que lo vamos a charlar con Mariel. Además te vamos a contar del recuento de votos. Nos metimos con una cámara, vas a ver un día entero cómo están recontando los votos, vas a ver las calculadoras, vas a ver la gente con las botellas de agua mineral, cortamos un poquito el aire, que ya empieza a hacer frío, en el recuento de votos en la Cámara Electoral. Vamos a hablar del boom de la venta de 0 kilómetros. Es un boom, crecieron el 20% en lo que va del año. Lo vamos a charlar con el profe y con el resto de los muchachos en la mesa. Lo contaba recién el profesor Esper, que atención con esto, se está empezando a encarecer la guita en el mundo, el dinero en el mundo. ¿Esto complica o no a la Argentina? Lo vamos a charlar también en la mesa. Te va a contar Mariel Fitzpatrick, la DDI Narco, un comisario y el segundo DDI Narco, en cuánto les había aumentado el patrimonio. Esto es la DDI Narco de Lanús, ¿no es Exactamente, así? la de Lanús Avellaneda, que encontraron droga en el techo. Pero vamos a arrancar con uno de los temas del día que nos ha dejado absolutamente, y por supuesto vamos a ir hablando del patrimonio de Freiler, el dólar Cristina versus el dólar Macri, pero no puedo dejar de entrar con uno de los temas que nos parece inquietante. Encontraron ketamina en la sangre o en las vísceras del fallecido fiscal Nisman. O sea, ¿estamos de acuerdo, Dani? Esto es una noticia que impacta. Quiero mostrar algunas imágenes. Quiero empezar a charlarlo primero. ¿Qué es la ketamina? Lo tenemos aquí a De Rosa y abro con él. ¿Por qué? Porque es un caso que nos sigue choqueando a todos y habla de la Argentina que tuvimos. La muerte, para mí, asesinato del fiscal Nisman. Te doy más datos. Sí. Esto es un informe de la Gendarmería que tiene a cargo el peritaje en esta nueva etapa de la investigación por la muerte violenta y misteriosa de Alberto Nisman. Se encontró en las vísceras del ex fiscal Nisman. Los peritos lo que se preguntan es si fue ketamina para anestesiarlo y matarlo, que es lo que sostiene la querella de Arroyo Salgado, o si es producto de alguna droga, una droga que pudo haber tomado. Pero la duda es porque los efectos de la ketamina es que disocia el cerebro del cuerpo. Pero a ver, lo interesante es que tenemos acá a un psiquiatra, a un médico psiquiatra que es Enrique de Rosa. Pero atención, Santoro, repetilo, encontraron ketamina. Y la grieta, incluso entre los periodistas, los que son un poco más o están más ligados a la Argentina que estaba, a la Argentina que vivíamos, dicen, bueno, ¿cómo no van a encontrar ketamina? Ketamina está ligada a la joda, a las fiestas electrónicas, a la noche. Y aquellos que creemos que Nisman fue asesinado, ahora vamos a contar, porque la ketamina mezclada con clonazepam es un poderoso anestésico. Bueno, eso es lo que dice la querella de la defensa. Luego Marcino sostiene esto otro, pero hay otro hallazgo más, Ale. El otro hallazgo es que la hora en que murió no eran las 8 del domingo 15 de febrero del año 2015. 18 de febrero del año 2015, sino que fue mucho antes. ¿Y esto por qué es importante? Porque hasta ahora la pericia oficial decía que
Nisman estaba vivo hasta las 7, 8 de la mañana del domingo, que él abrió su computadora y que buscó la palabra psicodelia. Entonces, ¿qué es lo que dice la defensa de Arroyo Salgado? La querella de Arroyo Salgado dice, entonces esto demuestra, si tenía ketamina, que no fue él el que abrió, porque la computadora estaba abierta varias horas antes. Perdóname. ¿A qué hora dice quienes estuvieron allí que murió Nisman? Hasta ahora se decía que fue el domingo a las 8 de la mañana. En realidad había dos horarios que eran justamente lo que tenía que ver los peritos de parte de una y otra parte. Había una diferencia. El equipo liderado por Rafo, que era el equipo de Sandra Rosso Salgado, decía 36 horas antes del momento de haber hecho la autopsia. La autopsia se hace entre las 8 y las 10 de la mañana del día lunes. Entonces 36 horas antes daba como para que coincidiera de alguna manera, era el momento que podría haber estado Lagomarsino. Que tenía que ver con como una cena, el horario de la noche del sábado. Y demás. Esta gente habla, el grupo de gendarmería habla de las 3 de la mañana, que podría haber sido, estamos hablando de las 3 de la mañana del día domingo, ¿no es cierto? Mientras que justamente el equipo del Cuerpo Médico Forense y a su vez de Rusconi y de Lagomarsino lo plantea con una diferencia de 12 horas para adelante. Vamos a la ketamina y abro el resto de la mesa. Encontraron ketamina en las vísceras de Alberto Nisman. La ketamina, ¿qué es? ¿Para qué es y para qué sirve? Suponte que yo te quiero matar. ¿Te puedo inyectar ketamina? A ver, contame qué es la ketamina. Empiezo por el final para decir para qué cosas lamentablemente se usa. O para qué cosas se usa positivamente y para qué cosas negativamente. En principio es un antagonista de un receptor cerebral, neuronal, que produce por ende acción sobre el sistema nervioso central. ¿Qué acciones? Analgésicos, anestésicos, que fue como fue originalmente conocido. Ese anestésico hoy o posteriormente fue utilizado por los efectos secundarios más en animales que en seres humanos. Por eso los veterinarios en muchos casos han visto sus veterinarias siendo saqueadas por adictos. Y luego tiene ese efecto disociativo. ¿Disociativo qué? Despegarse es un efecto de alguna manera símil LSD, que es por eso que se utiliza también como droga de uso, entre comillas, recreacional. ¿Cuál es el problema? Al mismo tiempo, como es líquida, pero puede ser transformada por desecado en polvo, puede ser consumida de diferentes maneras. Una cosa, a ver, ¿cómo? Ale, la ketamina entró en la grieta. La verdad que es eso. Digamos, ketamina en el cuerpo de Nisman otra vez divide dos posiciones. Aquellos que creen que se suicidó, aquellos que creen o creemos que lo mataron. ¿Por qué? Porque yo ya hablé con las dos partes. Haber encontrado ketamina sin entender lo que es la ketamina, sino por lo que me explicaron que van a argumentar, que hayan encontrado ketamina en el cuerpo de Nisman, significa para los que creen que se suicidó, que puede haber consumido ketamina o que era un consumidor de ketamina y la puede haber consumido en ese momento para darse valor para el suicidio. Y los que creen que lo mataron, creen que pueden haberlo anestesiado, adormecido con ketamina para precisamente matarlo. Ese es el efecto disociativo y a lo que iba. Pero lo que digo es entró en la grieta, porque sirve de argumento a los dos. Puede ser que lo mismo que te empuja a que te suicides te relaje para que te en realidad el efecto no es de relajación. A ver, profesor, eso. Claro, no, porque lo escuché recién a Fernando decir. El efecto no es de relajación. De hecho, se utiliza, es una de las drogas que se utiliza para rape, o sea, son una de las drogas para violaciones. Lo que produce es un sujeto que pierde capacidad de estar conectado. Y lo quiero escuchar, Waldo, escúchame. Me querés matar y entras y me retenés y me inyectás. No, ni te inyecto, te doy un líquido, como no tiene gusto, te puedo dar hasta un líquido que en definitiva te provoca un estado disociativo con pérdida de control de voluntad y en definitiva sos mucho más manejable. O sea si hubiera habido una tercera persona, dale María. No, Nisman no hubiera ofrecido resistencia ninguna. En esa hipótesis. Te baja la barrera de la voluntad. No, sos muy maleable. Es más complicado la derecho. Entrar, drogarlo y después matarlo. No sé, a mí me parece muy conjetural pero si todo, vos tenés pero que fíjate, entran, le dan el trago, lo toman para que baje la guardia y después lo matan. Mariano, si hubo una tercera persona, o una segunda persona, perdón, en el departamento de Nisman, o una tercera en realidad, que le hizo tomar esto, lo disoció, como dice el doctor de Rosa,
Para armar una escena de crimen. Para que entre otra persona y lo mate. De Para suicidio. montar la De situación suicidio, de bueno, para suicidio. armar la escena, Por digamos, eso, de por la eso muerte. eso de la computadora, que según la querella de Rodrigo Salgado, que sería falso, que otra persona fue la que buscó la palabra psicodelia en la computadora a las 7 de la Bueno, si mañana. lo anestesiaron, no hubo otra persona. Esto de todos modos es un informe parcial de Gendarmería, los dos informes. El informe final se va a conocer antes de Lo que no tiene discusión es que había ketamina. Había ketamina, eso no, Eso no hay discusión. Waldo, Había que no- ketamina en el a cuerpo. ver, Waldo, No, contame. yo primero que esto es un trascendido y hay que esperar el resultado oficial de la primera pericia que se va a hacer de la justicia federal, que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia cuando hizo que pase a federal. Pero me parece que si es cierto, si es cierto lo de la ketamina, no hay que tomarlo como un hecho aislado. Acá hay un montón de cosas que hay que analizar. Y la primera de ellas es analizar el comportamiento de aquellos que utilizan la grieta para armar el rompecabezas como le conviene. Porque ustedes recordarán que primero dijeron de que, y desde las más altas esferas de la República Argentina, de que él tenía una relación con la Comercino. Cuando no lo pudieron probar, dijeron que el tipo andaba un hombre separado, hablando de solo. Aníbal andaba Fernández, con el gabinete de mujeres. Cristina. Sí, totalmente. Después dijeron, recordarás, Aníbal Fernández decía eso. que tenía alcohol en el estómago, salió en página 12 y perdón, después se habló de alcoholemia gástrica, bueno, por que eso, era una y locura. después se comprobó que En no. una página que Entonces, dependía, ahora, en una página oficial. ahora, Ministerio si de esto es Justicia. cierto, están buscando cómo desacreditar a un hombre que entrevistando y llamando a declaración a todos los testigos alrededor de él, nadie dice que era un hombre que se drogaba. Aparentemente no se habría encontrado ningún blister ni ningún otro medicamento de esta naturaleza en su departamento. Entonces digo, lo de la ketamina solo podemos discutir hasta mañana si se utiliza para una cosa o se utiliza para la otra. Pero esto y que trascienda a la opinión pública un informe reservado de Gendarmería. Acá hay gente más vinculada al derecho que yo no soy abogado. Las únicas que tienen acceso, además de los peritos, son las partes. Y siempre la parte que no le conviene lo saca la prensa para que armemos la grieta pero esto es una pericia de... y no dejemos trabajar de por vísceras. primera vez Se a la refiere a justicia. que esto salió en a mí- página a mí 12. lo que- A ver, Sí, perdón, igual es perdón, probable un que segundito, profesor Esper. A ver. A mí lo que me parece increíble respecto a este caso es que de Nisman conocemos de todo, si se drogaba, no se drogaba, le gustaban las mujeres, tenía novio. Ahora, el asesino, ni siquiera, ni el asesino ni el actor intelectual, nada. O sea, vos estás, Nada. estás Si por es lo menos como de los que asesino, pensamos claro. como yo pienso que lo asesinaron. Sí, no tengo, y es más, yo no tengo la menor duda que el asesinato de Nisman tiene que ver con lo que él iba a denunciar aquel lunes en el Congreso, no tengo duda. Vos no tenés dudas de eso. No, obviamente no tengo pruebas, nada. Claro, si hay alguien sí, que sí. dice no, pero no tengo No, duda. pero además Pero pasa, lo que él está diciendo Y la es que todas actuación estas del kirchnerismo cosas posterior. hacen a la materialidad del hecho, no a determinar la autoría. Pero lo interesante es lo de la computadora, es decir, ahí te está demostrando la intervención de un tercero. A mí lo de la anquetamina no me termina de cerrar, por la grieta que dice Fernando, pero lo que dice La hora de Daniel... la muerte. Lo que dice Daniel de la computadora y la hora, ahí te puede llegar a llevar a que pero, había otra persona. Doctor, hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, que todo fue raro. Sabemos que la autopsia fue hecha sin volumen. Sabemos que la doctora Rosa Salgado testificó que le dijo tanto a Berni como a otros actores importantes de que no hagan la autopsia hasta que ella no llegue. Ahora, si esto es cierto, se descubriría en esta autopsia algo que no se descubrió en la anterior y que no es un tema menor. No, es grosero. Entonces digo, todo está teñido de una A ver, sospecha. Anima, no hay duda de que había ketamina en el cuerpo, ¿no? Después Eso veremos... Yo tengo fuentes judiciales que me Exactamente, ratificaron bueno. que es así. Para mí tampoco hay duda de que Nisman murió por la denuncia contra Cristina y sus allegados. Lo dijo la ¿Por Corte qué? Suprema, además. ¿Por qué? Porque así lo hayan matado o se haya suicidado, es por eso. Si lo mataron por la denuncia que iba a presentar lo pruebas indujeron horas a después. suicidarse también Y si como se alternativa. suicidó también, o inducido al suicidio. Claro, una inducción al suicidio. Pero todo tenía que ver con la denuncia contra Cristina. Permitime una cosa, porque es importante que los que tratamos de poner un poco de república en la opinión pública, lo dijo la Corte Suprema. O sea, es opinable en una charla de café, pero la realidad es que para la justicia argentina dijo ya que esto era un magnicidio. Lo dijo la Corte Suprema, por eso le dio pase al Fuero Federal. Yo no recuerdo exactamente las palabras, pero dio a Dijo entender que que su muerte tenía que ver con su rol como más fiscal. allá de lo que digan Digo, sin las descartar pericias. ni homicidio ni suicidio, Nada. pero dijo Es que un tenía que ver poquito con su menos de lo rol que está como diciendo fiscal. Fernando. Ahí se enganchó Ahí, lo último así. término nada más. Fer, antes de este fin de mes, el fiscal Gerardo Policista va a pedir la indagatoria de Cristina Kirchner
por la denuncia de Nisman por supuesto encubrimiento a favor de Irán en el atentado contra la AMIA. Que es la que tiene Bonadío. Ahí lo Que la tiene utilizo también Bonadío. y en un minutito les voy a mostrar lo que está pasando en Santa Cruz, que las clases, la verdad, siguen sin arrancar. Es fuerte lo que van a ver de una nenita en Santa Cruz que quiere empezar el colegio y no puede. Van a ver lo que es empezar la clase en Santa Cruz. ¿Cómo era, Gustavo? Explicar a la audiencia la situación durante el kirchnerismo en su relación con Irán. Porque se expresa que después hubo un cambio de paradigma con respecto a Estados Unidos y la relación con Irán. A ver, dame un pantallazo general para entender cómo entendés vos, desde tu conocimiento, la relación de Argentina y básicamente con Irán. El contexto internacional tenés que verlo en un acercamiento, después de muchos años de confrontación por el programa nuclear iraní, en el cual Estados Unidos se acerca y finalmente llega a un acuerdo. Esto implicaría que cualquier país occidental o que esté más o menos alineado de este lado, como Argentina, tendría que haber acompañado esto. El kirchnerismo rompe eso, va en un momento parecía como que había una confrontación al principio. Discúlpame, el mundo, la geopolítica, en la época kirchnerista acá, no tenía una relación, o sea, no lo veían a Irán con buenos ojos. En el primer momento. Néstor Kirchner y el principio del kirchnerismo. Luego se da vuelta todo esto por algo que en algún momento tendría que explicar el canciller Timerman, que fue el que estuvo en las negociaciones en África, estuvo allí otros embajadores argentinos y enviados. Finalmente firman este acuerdo porque lo que querían, creo yo, es cerrar de alguna manera ese capítulo para pasar a otra cosa sin importarle las consecuencias que había tenido en la Argentina con la cantidad de muertos de los atentados. Yo te digo mi teoría, que yo ya la he dicho muchas veces, incluso en este programa. En el 2006 se logran las alertas rojas, en el 2007 el expresidente Néstor Kirchner... Los 5 iraníes acusados de ser autor. Exactamente. Los 5 iraníes se le pide la captura internacional. En el 2007 el expresidente Néstor Kirchner da un discurso encendido en las Naciones Unidas donde acusa a Irán, le pide que comparezca derecho. 2008, 2009 y 2010 Argentina se levanta en las Naciones Unidas cuando habla Ahmadinejad. 27 de octubre del 2010 muere Néstor Kirchner, viene Chávez a la Argentina. Marzo del 2011... Pepe Eliasef, quien en paz descanse y al que todos le debemos una gran disculpa, el ex canciller Timerman lo trató de pseudo periodista, denuncia el pacto con Irán, lo trataron de loco porque además era increíble, 6 meses antes Argentina se levantaba. Dale. Pero septiembre del 2011 ya en las Naciones Unidas Argentina no se levanta más. El cambio está cuando viene Chávez a la Argentina y la convence, a mi entender, al expresidente, y coincido con él, de que ella tiene que liderar este nuevo eje bolivariano, que es cuando la Argentina hace su gran Chávez cambio. La convence acá. O sea, debe haber tenido una conversación y le debe dicho Cristina. Bueno, no lo sé. Bueno, pero estuvo en lucubración. Pero Irán tenía muchos intereses en Venezuela y había una relación y tenés muy más antecedentes. Irán firmó 10 acuerdos de cooperación con Venezuela y Venezuela firmó 10 acuerdos de cooperación pero tenés más, con el gobierno de Cristina Kirchner. Tenés más antecedentes. Una cosita más, Ale. Tenés una declaración que es muy importante de Estiuso diciendo que en esa fecha le dijeron que no investigue más a Irán. ¿Y sabés por qué le creyó a Estiuso? Porque declaró bajo juramento y ninguno de los que lo denosta lo denunció por falso testimonio. Señores, quiero empezar con varios temas porque lo tengo a Mariano Acuño Libarona y quiero hablar de Freiler, que pasa en Comodoro Pi con la justicia argentina. Tenemos el programa con la mesa, una mesa hiper completa, muy interesante. Está Enrique de Rosa. En un rato con Esper vamos a hablar sobre un tema que por lo menos a muchos pasó desapercibido. Ojo que la guita, el dinero se está empezando a encarecer en el mundo. Lo vamos a tratar con el profe Esper. Además vamos a hablar, él lo trae como tema, van a ver cuánto subió, cuánto ganó la bolsa de los Estados Unidos en lo que va del año. Es un número increíble, pero se lo va a desandar José Luis en minutos nada más. Vamos a hablar de la domiciliaria Salas, a Milagro Salas. Se va a la casa, se va a la Ciénaga, esa casa de la Ciénaga, Milagro Sala. Te vamos a mostrar un caso de gente que recicla computadoras hechas pelota
para poder ponerlas en funcionamiento y dársela a los que no tienen. Vamos a hablar de la venta, del boom de la venta de 0 kilómetros. Levanta Argentina, por lo menos en ese punto, 20% subió. Vas a enterarte de la DDI Narco de Lanús. Cuánta guita tenía el comisario, el subcomisario de la DDI Narco de Lanús. Vas a enterarte quiénes están hoy denunciados en la bonaerense. Te lo va a contar Mariel Fitzpatrick. Pero además vas a enterarte de lo que está pasando en Venezuela, pero hablamos de educación. Ayer vino el presidente del Banco Mundial, el coreano Jim Yong Kim, y dijo que la Argentina, si no tiene un cambio general en la educación, no tiene salida. Les voy a mostrar lo que pasa en la provincia de los Kirchner, en la provincia de Santa Cruz, en esto que me va a presentar Mariel Fitzpatrick con un cronista que hizo esta nota. Seguimos a una nena que quiere ir a la primaria durante varios días. Fíjense lo que es levantarse a las 6 de la mañana en Santa Cruz, en Río Gallegos, y llegar a la escuela y que te digan que no hay clases. ¿Es así la presentación? ¿Voy por ese lado? Sí, en realidad el ciclo lectivo, aunque no lo creamos, empezó en Santa Cruz, formalmente anunciado el 14 de agosto, esta semana. Pero no hubo todos los días clases por distintos motivos, y además las escuelas tienen muchos problemas edilicios porque hasta ahora hubo, en lo que va del año, 104 días de paro. O sea, desde que empezó el ciclo lectivo, 6 de marzo, no habían empezado las clases. La provincia de los Kirchner. Creo que esto vale de muestra. Fíjense, seguimos esta nenita. Es una nota que pido por favor que le presten atención. En una noche de muchas novedades y de muchas cosas te vamos a seguir contando. Vean esto, por favor, se lo pido a la mesa. Porque estamos hablando de la Argentina que viene. Así no vamos a ningún lado. Vean la historia de esta chiquita. Pequeña muestra de lo que es Santa Cruz hoy. La verdad que sí, comenzaron las clases para algunos chicos. Mi nena hoy tiene clases. ¿Es la tercera vez que tiene clases en el año? Sí, estamos en agosto. Un poco más de media hora para entrar a la escuela y está levantada hace más de media hora. Hay ansiedad. Ansiedad de ir a la escuela. Hay un sector de aulas que ahí yo no puedo ir, tengo que ir a otra aula porque no hay calefacción. Hay otras escuelas que tampoco pueden arrancar hoy por otros problemas edilicios. ¿Cómo haces para enterarte si los chicos tienen clases mañana? O... Por lo general yendo a la escuela a preguntar, o muchas veces yendo a la hora de ingreso directamente, y si no tienen te volvés, y si tienen, bueno, entran a la escuela. Hay que ir prestando bastante atención porque se complica para frenar con el hielo en la calle. Bueno, ya estamos en la escuela número 1, Hernando de Magallanes, de la ciudad de Río Gallegos. Entiendo muchísimo el reclamo del sector docente porque, bueno, ahora estamos en agosto, todavía no cobran, todavía no se soluciona su conflicto salarial. Pero bueno, acá tenemos la otra parte también, es la emoción, la ansiedad de los chicos, o sea, de que de repente se levanta la medida, de repente, bueno, empezamos la escuela, vamos a tener clases, llegar y no, y tener que volverse a la casa. ¿Es la primera vez que pasa esto? No. ¿Tu nene ya tenía clases en esto lo que fue el año? No, no tenía. ¿Es el primer día de clases? El primer día de clases. ¿Con toda la ansiedad? Con toda la ansiedad, el entusiasmo de ellos, pero lamentablemente es así. ¿No vas a tener clases, parece? Te tenés que quedar en tu casa. Yo voy a tener que acostarme a dormir otra vez y no quiero acostarme a dormir. ¿Tuvo clases, nene? No. ¿Qué pasó? Sí, no sé, ¿viste? Parece que el profesor no tiene ganas de trabajar. ¿Y cómo se enteran si tienen clases o no antes de venir? Llegando acá. Llegando. Venir, levantar al chico, venirte hasta acá. Una vergüenza. Acá uno se entera si tiene clases o no. Exactamente. Era el primer día. Salió una cosa y venía acá y otra cosa. ¿Era el primer día de clase de su nene? Sí, desde que comenzó las clases iba a ser su primer día, pero lamentablemente lo tenemos que ir vuelta a la casa. Y que están de retención de servicio porque no cobran. Pero lo más lindo que el martes la traje y me dijo que a partir del martes no hacía más paro hasta enero. Y bueno, hoy llegamos y no. Estamos hablando de una de las profes de la escuela. ¿A qué grado va tu nena? Cuarto grado. Cuarto grado. Ella todavía no vino ni un solo día a clase. ¿Era su primer día de clases? Sí. Ustedes entienden, ¿no? Esto es Santa Cruz. Le quiero mandar un saludo a Diego Andrade, nuestro cronista allí, con un extraordinario informe. Estamos en agosto. Las clases tendrían que haber empezado en marzo. Estamos en agosto. Un nenito volvió a la casa y dijo, bueno, me vuelvo a ver televisión. O sea, en agosto.
no tuvieron un día de clases. Es que en realidad... Esto es increíble. Teóricamente o sea, ¿dónde decía, vamos? el ciclo lectivo empezó el 14 de agosto oficialmente. ¿Qué pasó? El lunes había muchas escuelas que además era post día de elecciones, que pasó también en otros distritos, no funcionaban. Esto que te decía, los problemas edilicios, porque las escuelas no estuvieron ocupadas, no estuvieron mantenidas. Y también después, el martes teóricamente había clases, pero como no cobraron todo lo que correspondía a los docentes, también algunos deciden seguir con el paro. El miércoles fue feriado por San Juan Bosco. Y jueves y viernes eran otro día de clases con alternancias, porque recordemos que el reclamo de los docentes no es un aumento salarial, es cobrar en tiempo y forma los retrasos con los que venían de hecho, sufriendo. la propuesta de aumento salarial fue 0. Bueno, era 3% que la rechazaron, 3%, digamos, Baradel acá cuánto reclamaba, el 35, ¿no? Después se cerró en 20 y pico. El 3% que la rechazaron, y finalmente, a partir de numerosas negociaciones con el Ministerio de Educación de la Nación, la última oferta con fondos de la Nación fue el 7% escalonado. Y van a seguir las conversaciones, todavía no está solucionado. Santa Cruz, a ver, José. Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, ¿no? 8 meses y los chicos no han empezado las clases todavía. Santa Cruz es la provincia de los Kirchner, los mismos que crearon las PASO, ellos mismos las degradaron a la nada y ellos mismos se quejan hipócritamente de un hipotético fraude. El kirchnerismo, que se solidariza con los familiares de las víctimas de Barcelona y sin embargo no han largado una lágrima por los asesinatos que comete Maduro en Venezuela. El kirchnerismo, que habla maravilla de la juventud maravillosa, desde los 70, de los asesinos. O sea, los Kirchner son esto. Y Argentina es un caso particular de esto, porque Argentina, en estos 70 años de decadencia, ha destruido su educación. Ahora, la educación de Argentina no está destruida por casualidad, sino por causalidad. Acá es la clase política que ha destruido la educación para tener un pueblo que no piense o que piense con los pies, no con la cabeza, para poder gobernarlo diciendo cualquier pavada. O sea, Argentina o sea, para vos es un plan sistemático. No tengo duda. Argentina ha cometido, como sociedad, ha cometido un verdadero genocidio educativo. Argentina fue de los primeros países que alfabetizó a su educación en América Latina desde principios del siglo XX. Hoy Argentina no para de ir para atrás en los últimos 15 años. Y Argentina se sigue así, sin hacer una verdadera revolución educativa, donde yo te diría, lo saque al Estado como proveedor de educación y vayamos a un sistema donde la escuela pública reciba plata del Estado solo si el chico quiere ir, y con un sistema de vouchers, y no dinamita el estatuto docente argentino. ¿Eso existe en el mundo? Sí, claro. ¿Cómo es muchísimos eso? países. A ver, quiero escuchar a todos. Es todo lo contrario a lo que rige en Finlandia, que teóricamente es el país más moderno nosotros no somos en materia de finlandeses, educación del mundo. Nosotros tenemos Baradel. Vos estás diciendo algo totalmente distinto a lo que rige en el mundo. No. Hablemos de cosas que son comparables. Nosotros tuviéramos un servicio, si nosotros tuviéramos un servicio civil como el finlandés, ok. Si tuviéramos un servicio civil como Suiza, dale Suiza. Pero ¿qué mirás, Suiza o Barandel? ¿A dónde querés apuntar? Tienes que apuntar a lo mejor. Espérate, yo estoy diciendo otra cosa. Nosotros, con este sistema, ¿qué nos ha pasado con la educación? ¿Nos ha ido bien con este o nos ha ido mal? Sí, con este sistema, pero este no es todo el sistema. Perdóname, yo analizo como globo el sistema como globo ha destruido la educación. Después me podrá decir que parte del sistema es el que ha provocado la destrucción, pero no hay duda que Argentina ha destruido su educación. Entonces, ¿cómo no vas a pensar una reforma? No, pero hay yo tengo una idea de reforma. ¿Cuál es tu propuesta de reforma? Una pregunta que les hago a ambos. Ustedes, no sé, pero deben andar cerca de la misma edad. Ustedes son generacionales. Ustedes son, acá algunos son generacionales y otros somos generacionales entre nosotros, que yo por ahí soy un poquito más grande que Mariel, pero la realidad es que nosotros recibimos educación y la educación que recibimos nos permite, aunque sea, saber qué está pasando e interpretar un texto. Acá en los últimos 15, 20 años, a ver, Enrique, sos psiquiatra. No, pero más allá de eso, ¿qué pasa en la docencia? ¿Qué va recibiendo uno en alumnos universitarios? ¿Qué va recibiendo uno en conferencias, en charlas y demás?
la incapacidad de captar, resumir y condensar una idea, porque quizás estamos en una discusión bizantina. Si entendiéramos que el cerebro es como un músculo que se entrena y que recibe, y si no tiene entrenamiento, no es solamente la modalidad o la cantidad y demás. Vos hablaste de un coreano. ¿Por qué los países del sudeste asiático, por qué Corea, por qué Taiwán, por qué Singapur hoy no solamente están en primer lugar, sino que hasta en una cosa antes impensada, en el coeficiente intelectual están en primer nivel? Porque desde hace 20, 30 años vienen apostando no solamente en cantidad, sino en calidad, y hay políticas de enviar a sus graduados universitarios a hacer doctorados en Cambridge, en Oxford, en el MIT. Entonces, hay una política adrede para subir y ha dado resultados. O sea, esto no le pasaría a una provincia china, de tener 6 meses sin clase. Gustavo, vos has viajado por el mundo. La Gustavo, cifra acá es terrible. Aquí hay más de 4 millones de chicos entre 6 años y ponerle 18, 20, que no estudian ni trabajan. Entonces ahí la escuela o el sistema educativo tiene que ir a una emergencia total y absoluta. Es imposible hacer otra cosa, porque vos tenés que sacar a una cantidad muy, muy grande de chicos que no han ido nunca a la escuela o han ido muy mal, o estos chicos que tienen ahora 6 meses sin clases. Más de la mitad de los chicos que ingresan a la secundaria no la terminan. No, es un drama. Y este es un drama en un país destruido como Siria o Irak por una guerra, pero no puede ser un drama similar. Vos has caminado ciudades entre escombros, bombardeadas, ciudades en guerra. O sea, vos has estado en Mosul, en Faluya, en distintas ciudades. Sí. Contame, en esas épocas de bombardeo y de guerra, ¿igual se intentaba seguir impartiendo clases? ¿Cómo era eso? Siempre hay ejemplos, hay cosas. Por ejemplo, en Kabul, donde habían estado los talibanes por 5 años controlando el país, y las chicas no podían ir a la escuela, muchas mujeres y profesoras y demás en sus propias casas daban clase a estas chicas, poniendo en peligro la vida de ellas. Les daban clase a las chicas. Los talibanes lo prohibían. Los talibanes prohibían para que no se pierda la propia educación. Pero por supuesto, y había muchísimas. Y cuando abrieron las escuelas para las chicas, fueron cantidades enormes de chicas a la escuela, casi todas de la población que tienen clases desde entonces, y además de muy buena calidad. En otras ciudades en Irak durante la guerra, apenas paraban los bombardeos, la gente salía, cada uno y también vi escuelas que daban clases. Alejandro, la mayoría que estamos acá somos egresados de escuelas públicas, de universidades públicas. Acá el problema es el financiamiento. Hoy los docentes de la provincia de Buenos Aires están pagando sus aumentos con deuda externa que ha tomado el gobierno. Entonces, si no hay un consenso entre los partidos mayoritarios para ver cómo se financia la educación, aparte de la calidad y del sistema, hay un problema de plata. Señores, esperen que me acelero, tengo muchas cosas. Y además quiero contarles 2 temas. Te vamos a contar de la guita en el mundo, si se está encareciendo o no, lo va a contar el profe Esper, y además te vamos a contar de un detalle. Lo que ganó la bolsa de los Estados Unidos en el último año. Quiero hablar de Comodoro Pi, quiero hablar de justicia con Mariano. Te voy a hacer escuchar el contraataque de Freiler. En minuto, Mariano, quiero que lo compartamos juntos al aire. Sigue el recuento de votos. Hay un informe porque nos metimos en la Cámara Electoral. Vas a ver cómo cuentan voto a voto con la calculadora. Vamos a dar información de qué está pasando con esto. Y preparame, Fer, el dólar Cristina versus el dólar Macri. Acá seguramente Expert tendrá una mirada, se ríe ya. El dólar Cristina, yo voy a dar los números que efectivamente son. El dólar Cristina versus el dólar Macri. El dólar Terminator. El dólar Terminator. Tenemos a Gustavo, vamos a hablar también de lo que está pasando en el mundo, con el terrorismo y con los ataques, con la violencia que está viviendo el mundo. Ha escrito este último libro, Gustavo, Los chicos del ISIS, cómo los reclutan, cómo los adoctrinan, cómo esclavizan a las mujeres, cómo decapitan a los prisioneros. Vamos a hablar un ratito con él y por supuesto siempre, por lo menos este libro es un éxito de ventas en Argentina, la Argentina devorada del profe Esper. Rápido, recuento de votos, nos metimos dentro, fíjate cómo están contando los votos, cómo están contando los porotos, y luego ya nos metemos a hablar un poquito por ejemplo, el boom de los 0 kilómetros, la venta de los 0 kilómetros, el dólar Cristina versus el dólar Macri y Comodoro Pi. Justicia que está ahí en la grieta. Pelean por Freiler. Vamos a charlarlo con Mariano, es un experto Mariano, es uno de los mejores abogados, uno de los tipos que más sabe de derecho en la República Argentina, Cuño Levarona. Pero antes, recuento de votos, siguen ahí, poroteando, mirá.
¿Cuántas horas de trabajo cargando bolsillo? 12 horas por día. Sí. ¿Primera elección o ya tienen experiencia? No, varias elecciones ya. ¿Cuántas urnas son en toda la provincia? 5.589. 35.589. Sí, es un número, es un número. Esta es un poco la trastienda que se vive aquí en el Teatro Argentino de La Plata. Vemos a algunos fiscales que están aquí, bueno, en el piso, bueno, se trajeron las botellitas de agua. Hay que hidratarse un poco porque la jornada es muy larga. Arrancamos 7:30 de la mañana y bueno, hasta las 8 de la noche más o menos hasta llegar a nuestras casas. Acá tenemos planillas que vienen con observaciones por parte de los fiscales. Algunas mesas, por ejemplo, en este caso, que el escrutinio no estaba en la Junta Electoral. Otras que la tendencia no se cumplía. Esto es lo que nos provee la gente del distrito como para incorporar. Era sospechoso el número porque no coincidía con el promedio que obtuvo Cambiemos, por ejemplo. Exactamente, sí. Obviamente, el escrutinio provisorio, por su propia naturaleza de que es ajeno al control judicial, puede prestarse algún tipo de picardía. No podemos asegurarlo de que las haya habido. El 100% de exactitud lo vamos a conseguir a partir de este proceso, pero que obviamente es un proceso lento, que lleva muchos días. La verdad que trabajamos muy duro y bueno, estamos terminando el día, gracias a Dios. ¿Notaron diferencias respecto del conteo provisorio que se hizo? Sí, calculamos alrededor de 8.000 votos de diferencia entre el conteo provisorio y el conteo final. ¿A favor de ustedes? A favor de Unidad Ciudadana. ¿Quién gana las elecciones finalmente? Cristina Fernández de Kirchner. Siguen los telegramas ahí contándose, estos son el recuento de telegramas. ¿Algo que me quieran aportar? La Cámara, esto está pasando en La Plata, lo tenía el control el juez federal Culota, ahora la Cámara Federal, la Cámara Nacional Electoral, tiene el control de esto que va a tardar unos 10 o 15 días más para tener el escrutinio ya en manos en la justicia, lo que tiene valor legal y oficial. El definitivo, digamos. ¿Podés mostrarme 2 fotos? Empiezo a hablar con Cuño y me meto en este tema, de la casa donde va a vivir Milagro Sala. Finalmente le dieron la domiciliaria, se va a la casa. No, esta no es, esta es la antigua casa. Esa es la de la capital. Esa es la de San Salvador, donde no le permitieron ir por una cuestión de seguridad. A ver, dame que ella quería ir. Dame la foto esa entonces de recién. Le voy a pedir la producción a mi compañero. El domicilio real. Esta es la casa, esta casa estamos viendo. Sí. De verdad es la casa, no es la casa de Britney Spears, ¿no? No es esas fotos de Iberarrueta People que vos ves. Mirá, esta casa la hizo una señora que manejaba planes sociales. Exactamente, que cobró más de 700 millones para hacer planes sociales, o sea, viviendas humildes para trabajadores, a través de cooperativas. Me arrepiento de haber estudiado. Claro, pero esta casa está en el centro de Jujuy. Acá ninguno de los 2 jueces que la tenían presa con prisión preventiva en la cárcel dijeron a esta casa en esta casa vivió Milagro. Este es el domicilio real. Donde vivía con el marido. Este es donde vivía con el marido y con los hijos, el domicilio real. ¿Qué te pasa, Waldo? Poneme la completa. ¿Qué pensás de esta? Cuando ves esto, Waldo, ¿qué pensás, la verdad? No, pienso que lo que hablamos de la grieta, ¿no? Y gente que la endiosa como si se trataría de alguien que bajó de Sierra Maestra para engrandecer la provincia, y vimos todos como un día antes de las elecciones del 2015 retiraba una cantidad exorbitante de dinero, y vimos los testimonios de que venían con valijas. Y vuelvo al tema de la educación, ¿no? ¿Cómo puede haber tanta gente? Uno puede cuestionarla con respeto, o no. Lo que no puedo entender es cómo hay tanta gente que venera de una manera como si se trataría de un ídolo, como si trataría, esas son las falencias culturales que vienen de las falencias educativas. No, también debe haber a ver, Mariano. No, que también debe haber para explicarle. Esta casa estamos viendo es la casa de donde va a estar viviendo ahora. Esta es la casa que adelantamos acá. O sea, esta es la casa de la detención, esta es la supuesta cárcel. Es más grande el terreno, ¿no? Sí, bueno, por eso. Este domicilio, en realidad, esta casa es la única que está a nombre de Milagro Sala, porque Milagro Sala tiene propiedades por más de 40 millones de pesos, pero en realidad la única que está a nombre de ella es esta en La Ciénaga, la que dicen que mandó a romper toda porque no quería ir ahí para que se la nieguen. Ahora, ¿no? poneme la foto de esta casa, pero la desde arriba, del dron. Te hago una pregunta, Mariano. La casa del fin de semana. Esta casa, acá va a estar presa Milagro Sala. Sí. Mariano, te consulta. Cuando te dan una domiciliaria, ¿vos te podés mover por todo ese patio y podés meterte en la pileta si querés? ¿O vos tenés
unos metros por unos metros. Hay dos posibilidades. En general es amplio el sistema, es decir, puede hacer por el jardín, puede andar por la pileta y no puede saltar la verja, digamos. Sí. Pero hay otros sistemas y sobre todo si te ponen una pulsera que te controlan, he visto que no pueden salir de la casa, salen al jardín y suena. Peugeot Hermanos dispuso una pulsera electrónica. ¿Y quién decide la casa donde vos vas a pasar? Se ofrece y el tribunal decide. Dan tres opciones. ¿Puede ser propiedad tuya o no? Puede ser propiedad tuya. Carlos Menem estuvo preso en una casa de por lo menos en este caso dieron tres opciones. Gendarmería, que es la que va a tener la custodia posterior del arresto domiciliario, evalúa las tres opciones. Fue a la de San Salvador de Jujuy y dijo, a donde vivía antes de caer presa con su familia, y dijo, acá no puede ser, no tenemos condiciones de seguridad y además, digamos, está en un centro de conflictividad política. Entonces, la tienen que poner en algún lugar alejado. Van y eligen la de la Ciénaga. Cuando dicen que cuando Milagros Sala se enteró que la iban a mandar ahí, mandó a destruir la casa o a vandalizarla exactamente, para que no pueda ir, para que no Perdón, termino con la noticia judicial que no terminamos de decirla. El juez Pugem Este el interior de esta casa está hecha es el interior de la casa que está vandalizada. ¿Por qué está Bueno, está vandalizada. Pará. Esto, ¿cuál es la denuncia? Esto es un hidro. Está roto este hidro. Que rompieron, sacaron el inodoro, sacaron los sanitarios. La denuncia que hacen el gobernador, la gente del gobernador Morales es que para no ir ahí, que está lejos del centro político de Jujuy. ¿Por qué no quieren ir ahí? Porque está lejos del centro político de Jujuy. Porque la aíslan, Ale, la sacan de la escena política. Todas las manifestaciones políticas van a tener que hacer 20 kilómetros desde el centro de Jujuy. ¿Pero qué creen? ¿Que va a ser Puerta de Hierro la casa donde va a estar Pero por eso, el juez dispuso hoy, todavía no fue, el juez dispuso hoy que tenga pulsera electrónica, que la controle Gendarmería y que además puede tener 7 visitas por día cuando vaya. Y el problema más grave ahora es que él dijo, los organismos tendrán que encargarse de la reparación. ¿Quién le va a pagar la reparación de la casa para que ella pueda? Para el contribuyente es más barato que esté macana esta. ¿Cómo? Digo que para el contribuyente, o sea, nosotros es más barato que esté presa, porque la verdad que el quilombo que hay para mantener la presa ahora en el centro. Y a eso ya voy, Waldo, que le pregunto a Mariano Ligado. Acá discutimos mucho sobre lo que decidió la Corte Interamericana, ayúdenme, de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso te obliga? Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos te dice, hay que liberar a De Rosa, vos tenés que ir a liberarlo a De Rosa automáticamente como justicia, ¿es vinculante lo que te dicen? Hasta hace poco se dictó un fallo en contrario cuando cambió la Corte 3-2, el criterio previo era, y con algunas disidencias de Fait y de Petraki, que siempre estaban en contra, por ejemplo, un caso bueno, que fue un chico que murió en la salida de obras sanitarias en una seccional, la Corte decía hay que acatarlo, tienen control, hay que aceptar el criterio de la Corte. ¿La comisión dónde está? Interamericana. Que hay que aclarar la diferencia entre comisión y la Corte. La Corte es el Tribunal Superior, la comisión te dictamina. La comisión recomienda. Te da una recomendación, una opinión consultiva, te recomiendo tal cosa. Muchos consideran que tiene el mismo criterio vinculante obligatorio, otros te consideran no me está obligando. Necesito entender algo. ¿Dónde funciona la Comisión Interamericana? En Washington. En Washington. Exacto, es producto del Pacto de San José de Costa Rica, donde vos podés ir a agraviarte. ¿Y quién llega ahí? ¿Quién puede llegar ahí? Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano de Iberoamérica, de América. Que esté adherido al pacto. ¿Pueden hacerle lugar o no? Estados Unidos no. La Comisión observa y recomienda. La Corte resuelve. Por eso, de hecho, el juez Puyens Hermanos, Fer, en este caso puntual, dijo que para el juez Puyens Hermanos, la recomendación de la comisión no es obligatoria, pero que igual la intención es respetar que si había un riesgo de vida en la prisión, acordate que antes recomendaron la libertad, no lo atendieron. Y después recomendaron la prisión domiciliaria y ahora sí. ¿Y vos qué entendés de derecho? ¿Qué entendés de esto? ¿Que para vos también yo daba la creo domiciliaria? Yo creo que es un tema recontra político, con 1000 factores, donde hay 2 disputas, es un tema más provincial que nacional. Vos me decís, si tiene que estar la señora presa, hay riesgo de fuga. No sé, si tiene que estar ahí, me parece inteligente que no esté en el centro. Me parece prudente que le regulen las visitas. Pero Mariano, le pusieron una pulsera ahora. Ella tiene una causa por supuesto asesinato
y por amenazar a testigos. Sí, yo los invito a que un día. Yo no creo que yo los invito. El lugar donde va a estar, pero escúchame, Daniel, el lugar donde va a estar tiene que responder a las recomendaciones de la comisión. La comisión que recomienda que esté cuidada de salud, ahí, que esté... Disculpame que no, el juez le recomienda al juez, el que decide es el juez. Sí. Y el juez lo que se ve que tuvo en cuenta y no está mal, según lo que dice Daniel, es primero un lugar seguro de que no sufra ningún tipo de ataque o que se escape. Un lugar con visitas restringidas. Y el juez fue inteligente, no la puso en el centro para que no le hagan... Lo que digo, Mariano, es esto. Esperá, Lo que digo es esto. La comisión recomienda determinadas cosas sobre la presa Milagro Sala. Que esté bien de salud. Entonces dice, creemos que eso se va a dar si tiene arresto domiciliario. Después entra la Gendarmería y la Justicia Argentina. Entonces la Gendarmería va y observa cuáles son los lugares propuestos para ver en qué lugar la va a poder cuidar mejor. Y ahora lo que yo te digo me lleva a esto. Una pregunta, ¿Qué hacemos Mariano? con todos los otros presos que están peor? Totalmente. Obviamente. Yo los invito. Obviamente. Ahora, todos estos el cuidados resto- con Milagro Sala, todos estos cuidados de que no se suicide, que no se ahorque, que no la maten. O sea, estamos esperando qué cosa que no ocurre que hay que tener todos estos cuidados. El juicio, ¿no? Algo. Esto va a concluir con las condenas. Yo te invito a Ella ya día, tiene digamos, una o sea que en condena. gran lugar, o en Ahora, alguna bueno, medida, fíjate vos. todo este lío ocurre porque tarda No, bueno. el juicio, tarda Lo que pasa el es que la fallo. justicia con Milagro- Yo soy vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior y nosotros recibimos a las víctimas de agresiones de Milagro Sala. Y hasta hace poco no habían sido recibidas por la Comisión de Derechos Humanos. Yo los invito a que los... Fue un cuestionamiento ¿Vos a la los historia escuchaste? Donda por Yo los eso. escuché. Bueno, perdón un segundito, me meto con Waldo un segundo. A ver, vos los escuchaste. Sí. Describime algunas cosas que te contaban de Milagro Sala. A ver, Waldo, ¿lo escuchaste vos cara a cara? Vi gente llorando, contando cómo los venían a apretar por no ir a las movilizaciones, por oponerse a dar una parte de las dádivas que recibían, de los planes y de los subsidios a cargo de ellos. Vi gente que nos contaba que les pegaban a la madre y a los hijos porque iban a reclamar las escrituras de las casas que les daban a ellos. Y te digo, estuvo en los medios esto, estuvo muy exhibido, fue un momento desgarrador, Estuvieron en el programa grande, Intratables. gente grande. Claro, lo interesante es ver quién es la víctima, si Milagro Salas o las personas ¿Sabes que cuál es el salgan, efecto ¿no? Milagro Sala de hoy? En la justicia de Jujuy se presentaron 10 presos comunes A pedir con eso. prisión preventiva que reclaman que también le den la domiciliaria. Absolutamente. Y Morales es el hombre más popular de la historia Pero de la fíjate gobernación los de Jujuy. delirios nuestros. A Nisman le encontramos todo lo que podemos. Ahora, ni el autor material ni el autor intelectual. Y por otro lado, Milagro Salas, que ha provocado las cosas que comenta él a sus víctimas, con prisión domiciliaria en un lugar donde yo te diría, Mechi, vámonos a vivir ahí. Yo hablé con gente común de hecha pelota a la cabeza. A ver, perdón, Sí, ensayame lo eso, a ver, profe. Estamos hechos pelota a la cabeza, por eso te digo, esta sociedad está loca. Mirá lo que pasa con Nisman, un fiscal de la Nación, donde le encontramos todo menos quién lo mató, ya sea el autor material o el Porque todo es intelectual. grieta, Y la José, otra... porque todo es grieta. No, profe, que eso todo mira, es grieta, La lamentablemente. grieta es un subproducto de la enfermedad que tenemos, estamos locos en la cabeza lo que estamos haciendo. Te vuelvo a repetir, Igual, Milagro yo Sala quiero le pegó decir una algo. mansión. ¿Sabés qué? Y justicia- lo la peor es que justicia- no nos damos cuenta, y lo segundo es que lo tomamos como algo ordinario y lo aceptamos Está bien, como igual algo las cosas normal. que están haber pasando. normalizado la normalidad, me haber parece muy interesante normalizado la la normalidad. Acá hay un psiquiatra Escuchen, para que atención, nos analice. atención. Igual, Pero ¿puedo decir voy a una tocar con los tres vórtices. Interesante lo que dice el profe Sper. Para vos es una locura que igualemos. Es una locura. O sea, que estemos, que en realidad no nos preocupemos por si hubo o no un magnicidio, estamos preocupados y gastando millones de pesos en Milagro Sala que va a vivir ahí. Salen No te quiero actores con poner la mal. cara. No te quiero poner de mal. loco. Ahí va a vivir. Mirá, poner al profe el primer plano de la... Ay, mirá el laguito atrás. Michi, vamos. Todos somos Igual milagros. Y yo soy puedo decir economista. algo, Ale? Quiero Igualmente, decir algo más. la situación actual es bien diferente a hace un año y medio, 2 años. ¿Qué quiero decir? Yo hablé con gente común de Jujuy, con, digamos, habitantes de Jujuy, y están felices. Hay una encuesta, De si querés déjame que verla. diga una cosa, Dani. 80, ¿no? Están felices 70%, de que Milagro Sala esté sí, presa. 70. Estará presa en la cárcel, estará presa en la casa, pero Milagro Sala no está más en el estado paralelo que tenía en la provincia, Disculpame. ni presente en la situación política y en la escena política de Jujuy. ¿Tenés algo para ensayarme lo que instaló No, Sper con Mariano por Cuño Libarona? por ¿no? alguna, A ver. por alguna razón hoy, vos me lo preguntaste creo que la vez pasada,
pasada. Esto de estamos locos, yo hablando con Tato Yang decía la locura, pensá un libro, La locura de los argentinos. Realmente hay algo que no tenemos, y muy interesante lo que decía acá María, ¿no? Es que el gran tema es haberlo banalizado. ¿Saben por qué el trauma se instaló? Y esto justamente está muy estudiado a través de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y demás. Cuando algo se banaliza, pasa a ser normal. Nadie se queja. Uno lo acepta, nadie se queja, pero el grave tema de banalizar, normalizar, es que nos causa gracia. Nosotros el otro día a un amigo yo le decía, guarda, pero nos estamos riendo mucho de cosas demasiado trágicas, y eso es la característica de lo traumático. ¿Cómo es eso? Claro, cuando vos... Estamos mal de la cabeza. Cuando vos naturalizás... A ver, tenemos una mujer en la mesa y en alguna época una mujer se le insultaba, yo me acuerdo una vez, y ella se reía, ay no, me trata así. Cuando la mujer empezó a darse cuenta que esto era una locura, es decir, sube de nivel y empieza a darse cuenta que esto es obviamente más que sujeto de derecho, algo que está pasando hoy con los chicos, es porque sale de una situación traumática de una sociedad de cierto tipo. Hoy no nos damos cuenta. ¿Eso le puede pasar a una sociedad? Eso nos pasa a la sociedad, pero eso lo ven... ¿Y por qué estuviste bien vos en el vórtice? Lo ve un abogado, penalista u otro, pero digamos, muy particularmente en el área penal, yo lo veo en la área forense, lo veo un economista. ¿Por qué en economía? La etimología de la palabra economía es interesante, es el sistema, no es un tema de plata, es cómo funciona una sociedad y después se traslada al tema del dinero. Pero en definitiva, en nuestra sociedad nos parece normal que una señora de este tipo, que viva en una casa fabulosa y otro chico no tenga escuela. En la sociedad argentina vos te acostumbras a tomar como normal la corrupción, los barra bravas, la falta de educación, el maltrato, la guarangada, y no te das cuenta que Argentina necesita de que está una mal. evangelización completa. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad de la justicia, porque ¿qué pasó? Durante todo el gobierno, todo el kirchnerismo, con el gobierno de Eduardo Fellner en Jujuy, la justicia, había muchas denuncias que Milagro Sala ya tenía, y la justicia no hizo nada. La justicia empezó a actuar recién después del cambio de gobierno. Entonces se naturalizaron situaciones y las víctimas no pudieron ni siquiera ir a denunciar, porque no había justicia que las escuche. Waldo, bancame un segundo porque quiero pasar a otro tema. Cerrá vos, dale. No, Waldo, yo coincido con Esper de que es un proyecto de banalización total. Así terminó Venezuela. Tenías un loco que te decía expropiese y terminaron ahora expropiando el Congreso. Y acá tenías, hablando de un economista, un loco que le hacía un juicio penal a un economista como Todesca, que decía cuánta inflación había, y tenés una expresidente que no daba entrevistas a los periodistas y todo parecía normal. Entonces, cuando te diste cuenta, ya cambió absolutamente que dijo que teníamos todo. menos pobres que Alemania, Aníbal Fernández. Y otro que rompía diarios en y nos reíamos de eso, decíamos, mirá qué payaso, cuando la condena debería haber sido, pero durísima. Miren, ¿sabes qué? Voy a enganchar con Venezuela, porque iba a ir a otra cosa que nos parecía común, que un comisario tuviese millones. Nos parecía, bueno, puede ser, o sea, no que, ¿por qué no puede tener millones un comisario? O sea, los heredó, tiene campo, tiene familia de guita, pero no, gente que llegaba a la policía o a la fuerza de una manera, sobre todo en la bonaerense, y en poco tiempo vos lo veías casa en Pinamar, casa en Cariló, lanchas. Bueno, también eso va ligado a la justicia. Vamos a hablar de Freire en un rato, porque hay una grieta también en Comodoro Pi. Pero dame Venezuela, dame lo que pasó hoy en Venezuela. Otra cosa que está absolutamente banalizada. O sea, otra cosa que entró en la grieta. Vos sos K y no decís nada de Venezuela. Y vos sos de Cambiemos, sos de otra fuerza política y condenás Venezuela. No, es terrible pensarlo así. Venezuela vive una definitiva dictadura. Ocurre esto y nadie lo dice tal cual es. Vean lo que pasó en Venezuela hoy. Dame, a ver, vamos a explicarlo fácil. ¿Quién me lo explica después de ver la imagen? Algo así como que armaron un parlamento paralelo. Es como que mañana viniera el gobierno argentino y dijera, che, a partir de mañana diputados y senadores no funciona más. A partir de mañana se llama Asamblea Constituyente. Los eligió el Poder Ejecutivo. Los elige el Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a hablarlo con él. Y después me voy a meter con lo que está viendo el mundo, con Gustavo Sierra, que ha escrito este interesantísimo libro. Además te vamos a contar algo de economía, un tema que va a disparar José Luis Esper, el profe Esper. Pero antes, esto pasó en Venezuela en estas horas. Es una locura. Disolvieron definitivamente el Parlamento, vean. ¿Qué pasa ahora?
la Asamblea Nacional dice que no reconoce este decreto de la Asamblea Nacional Constituyente y que además van a convocar mañana a una sesión acá mismo en el Palacio. Bueno, es bueno que trabajen, pero que trabajen apegados a la Constitución. Ellos esperaban ser disueltos, no fueron disueltos. La Constituyente lo que les está obligando es a convivir con el poder constituyente originario, pero tienen que trabajar apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respetando las leyes de la República. Ellos tienen que funcionar de forma correcta. Ellos no pueden tomar un espacio para los cuales se les eligió, que es legislar, no pueden tomar ese espacio para dar golpes de Estado. Y quiero entonces aquí hacer un inciso. El único golpe de Estado que se dio en el año 2002, cuando ellos disolvieron todos los poderes constituidos en Venezuela. Interesante, me plantea mi amigo y compañero Edison Nino, que escribió justamente este libro que representa, creo que en algún punto, Argentina. Locos de amor, odio y fracaso. Es el libro del mito Valdivia. ¿Qué pensás de esta mujer, Gustavo? ¿Qué pensás de esto que está pasando en Venezuela? Es la traductora de Maduro, en realidad. Es lo que hizo en los últimos años esta mujer, que fue la canciller, que protagonizó aquí algún escándalo. Bueno, el punto es que Venezuela no está en una guerra civil como quiere plantear Maduro y que por lo tanto tiene que tomar medidas extraordinarias, sino que hay una revuelta popular contra una dictadura. Eso es exactamente lo que sucede allí. Al mismo tiempo, tiene una estructura de Estado que por eso subsiste en este momento en el cual ya no tienen las ganancias del petróleo que tenían y que con eso... ¿Cómo se terminaría esto? A ver, ¿qué? Condenándola... La columna vertebral son las Fuerzas Armadas, que de la misma manera que en Cuba tienen el control prácticamente de la economía, también lo tienen en Venezuela. Y como sucedía en Paraguay en la época de Stroessner, que cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas tenían un control de una frontera, también ocurre eso en Venezuela. ¿Cómo es eso? Claro, son grandes negocios que se los reparten. Entonces cada uno, la Guardia... Contrabando... Claro. Tiene un una cosa, del país. Sí. Me una cosa. Esta semana estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, y repitió este tema que si es necesario, Estados Unidos va a usar la opción militar en Venezuela, cosa que fue un error gravísimo porque Maduro hizo movilizaciones de apoyo, sacó a las milicias y demás. Y Macri le dijo que todo el Mercosur se opone al uso de la opción militar. Ahora, pero hay una paradoja. Perú, si Estados Unidos con Cuba no hubiera tomado, por ejemplo, las medidas de embargo y demás, probablemente el régimen cubano no se hubiera abroquelado de la manera que lo hizo y se mantuvo en el poder durante tantos años. A mí me parece que cuando vos los amenazás con invadir a un régimen así, es funcional a Maduro. Es una proteína, por supuesto. Si vos los me amenazás con invadir, se abroquelan. Ahora, si no haces nada, ocurre un genocidio también. Exactamente. Es como que... Perdón, tengo a Carnota, perdón. Dame un segundito, tengo a Carnota y tengo a Mariel y a Dani, dale. Lo que yo digo, nosotros tenemos que solidarizarnos con el pueblo venezolano, repudiarlo, rechazar todo lo que está pasando. Hablan de república, no hay república. ¿De qué república están hablando? No hay república. Disolvieron el Parlamento. Pero lo que tenemos que es horrorizarnos de lo que nos pasa a nosotros con la dirigencia argentina. Hay una enorme cantidad de dirigentes argentinos que no repudian lo que está pasando en Venezuela. Vale decir, o sea que si están de acuerdo con lo que pasa, podrían estar de acuerdo, pero déjame que diga una cosa. Muchos hipócritas que sí se solidarizan con los familiares de las víctimas en Barcelona, cínicos. Bueno, pero por eso digo, es terrible, porque si no repudian lo que pasa en Venezuela, no tengo que pensar que no lo repudiarían si pasase acá. Adelcy Rodríguez. De hecho, no lo repudiaron. Adelcy Rodríguez, que la viste recién. No lo repudiaron. Parece una sketch que apuso de todo. Entró a la Cancillería acá sin ser invitada, de colada, a los empujones con legisladora del Frente para la Victoria. Y lo que es absurdo... La reunión del Mercosur que había. Sí, señor. Y lo que es absurdo, y yo lo veo en la Comisión de Relaciones Exteriores que hoy preside Cornelia Schmidt-Liermann, porque pidió licencia Lita Carrió por abocarse a las elecciones, es que apoyan diputados del Frente para la Victoria, un régimen, los miembros, el otro día no pudimos sacar un comunicado en coincidencia, fíjate quiénes son los integrantes de la comisión,
apoyan legisladores la disolución de un parlamento. Pero Waldo, te puedo hacer una pregunta. Waldo, escúchame, pará. Y voy con vos, Mariel. No, está bien. Te hago una pregunta. Fuera de joda. Cuando estás charlando, cuando vas a la cafetería del Parlamento, o cuando estás saliendo del baño y te quedas charlando en un pasillo, ¿los tipos realmente dicen lo mismo off the record? El grupo más radicalizado de lo que es la cámpora, sí. Sí, es más, yo siempre lo cuento si querés. Nosotros ¿Pero qué te dicen con respecto a los muertos? ¿Está bárbaro lo que se Maduro? ¿Ustedes no escucharon que han llegado a hablar de la teoría de los dos demonios? Que el Frente para la Victoria hable de la teoría de los dos demonios en un país donde nosotros maduramos como sociedad y condenamos los crímenes de Estado. Habla de un retroceso y una banalización de hecho, Waldo, inaceptable. Que Belsi dice que los desestabilizadores son la oposición. O sea, como si la oposición intentara voltear a Maduro, cuando en realidad la oposición fue la que ganó las bancas unánimemente con los votos. Porque acá hay que recordar que el Parlamento, que ahora no funciona más, fue elegido por la gente en elecciones consideradas con observadores internacionales, Gustavo, limpias. En la constituyente que ahora se conformó hace poquito, no participó la oposición. Recordémosle esto a la gente porque quizás no sabe ese detalle. Entonces, esta constituyente es una constituyente que le responde a ciegas a Maduro. O sea, todas las leyes las van a sacar desde la constitución. No hay oposición. Es un parlamento donde hay un solo bloque, el bloque oficialista. ¿Sabés cómo fueron las elecciones? ¿Sabés cómo fueron las elecciones? Vos no votabas por dos opciones. Solamente iban a votar los que votaban que sí. Y quedaba registrado en un registro quién votaba que sí. A ese le daban el carnet de la patria y a ese le corresponden víveres. Porque la oposición no participó. El que no votaba no le dan de comer. Dicen que participó hizo un 12% una votación de los anterior la oposición que sacó más de 7 millones de votos en contra de esto y pidiendo que no asumiera. Votaron 23.000 venezolanos en la Argentina. Están llegando en este momento 700 venezolanos por semana a la Argentina. Hoy se calcula que el mayor éxodo de un país en el mundo, no estamos hablando ni de África, ni estamos hablando de lo que pasa en el ISIS. El mayor éxodo de gente en el mundo hoy es de Venezuela hacia afuera. Bueno, de hecho Macri pidió que relajaran las medidas para que recibir a venezolanos, digamos, limitar al mínimo las restricciones o los requisitos que hay para poder ingresar al país, como un gesto básicamente humanitario. Sin duda. Digamos, porque señores, la salida, dame la salida y preparame lo de la DDI narco de Lanús y después me voy a meter con dos temas picados del profe Esper y además el dólar Cristina versus el dólar Macri y vamos a hablar del libro de Gustavo y del terrorismo en el mundo con Sierra. Sí, dale María. Perdón, Dani. Sí. El tema es que Pence le agradeció a Macri porque la Unidad de Información Financiera está buscando los bienes financieros o bienes inmuebles de 13 Maduro y otros 12 funcionarios chavistas. Eso es más eficiente que mandar tropas a Caracas. Buscar si tienen plata de la corrupción invertida en Suiza, en España y todo lo demás. Muchísimo. Yo creo que por ahí viene la forma realmente de presionar a este grupo que tiene el poder y que no quiere negociar con la oposición. Señores, un gran programa, la verdad que es un lujo. 12:15 de la noche, pasamos por todos los temas, un nivel de una altura de las discusiones y de las charlas que realmente da orgullo. A ver, vamos a meternos un poco en la provincia de Buenos Aires. Después prepárame también un tuit de la Cámara Electoral, porque ahí juegan un ida y vuelta político también. Tiene que ver con que algunos dicen que el gobierno de Cambiemos sostiene que ahí hay un 20 y pico % de argentinos, por lo menos de bonaerenses, que no fueron a votar. Y que ese 20 y pico % que no fue a votar en las PASO sería un voto Cambiemos, un voto para Bullrich. Y ahí aparece hoy un tuit de la Cámara Electoral poniéndole, en un ratito lo voy a mostrar, poniéndole a vos, si no fuiste a votar, te vas a enterar qué tenés que hacer para ir a votar. No es que podés ir a votar libremente. O sea, hoy hay un tuit, lo voy a mostrar y me lo van a interpretar los muchachos, por ahí me estoy equivocando yo con lo que vi y con lo que vi y me lo van a corregir. Pero vamos por parte. Vamos a la provincia de Buenos Aires. Policía bonaerense, DDI en Lanús, que tenía que luchar contra el narcotráfico. Vean esto que trae Mariel Fitzpatrick, porque ¿te acuerdas que hace menos de un mes en esta Argentina vertiginosa nos olvidamos, pero fue la noche de un domingo 23 de julio a las 10:30, 11 de la noche, hubo un operativo relámpago en la Dirección de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Lanús, Avellaneda. Llegó Gendarmería con el director de Asuntos Internos de la bonaerense. Eran esas fotos que mostramos que había una guita. Droga, no guita. Droga en el cielo raso, en dos sectores, en el cielo raso y en los cajones de la Dirección de Investigaciones que debía
luchar contra las drogas. Por eso digo, naturalizamos cosas que parece una película, digamos, no cuesta creerlo. Querían guardar ahí Esto- para que no esto- se esto- escuche la esto es lo que fea. vimos. Bueno, ¿qué pasó? Aquí Hubo lo un tenemos. sargento de esa dirección que grabó un video. Dame la pantalla completa, a ver, dame la pantalla completa. Abrí. Grabó un Ahí video está. contando que estaba la droga y se lo envió a una ex policía conocida de él en Mar del Plata, y este video llegó a Ritondo, al jefe de asuntos internos, que es un civil, que hay que destacarlo, que es Guillermo Berra, y a su vez se filtró también a Infobae, que fue el que lo publicó por primera vez. En este operativo encontraron la droga, tal cual decía este sargento, en el techo. Esto lo vimos ya, nos sorprendió, no lo podíamos creer. Ahora, ¿qué pasó? Por un lado, Asuntos Internos desafectó a 5 policías, entre ellos el jefe y el subjefe. Obviamente que como mínimo tenían la responsabilidad, si quieren decir no sabíamos nada, eso estaba sucediendo en la dirección. Igual me contaban que se veían los paneles reparados, porque cada vez que ponían y sacaban la droga del techo había como que volver a sellarlos. Pasó que separaron a 5 policías de esa Dirección de Investigación de Drogas Ilícitas. Todos están bajo investigación. A su vez, hay una causa judicial que tiene el juez Federico Villena, que venía una investigación de antes y que este operativo... ¿Tenés placas para mostrar el Sí, crecimiento? te quiero mostrar algo, porque Asuntos Internos empezó a investigar a estos efectivos patrimonialmente. ¿Por Atención qué? con esto, son ex jefes de la DDI. Este era el jefe, Ariel Escalia. A ver. ¿Por qué? Porque uno supone que si hay connivencia con el narcotráfico, bueno, algún dinero debería tener extra que era el comisario Ariel Escalia. María, ¿puede Mira, ser que se quedaban con la droga y después la revendían? no, lo que hacían es la plantaban en operativos falsos. Esa A ver, droga. ahí estaban las dos hipótesis, ¿no? Negociaban Que- con los narcos. Mira, Escalia, que era el jefe, el comisario, tiene un patrimonio de 6 millones de pesos. Están desafectados, imputados por asuntos internos, investigados por la justicia. Escalia, que tiene 42 años y un sueldo de 30.000 pesos, Asuntos Internos ya le determinó que tiene un patrimonio de 6 millones. Ahora no le cierran los fíjense, números. con razón después la gobernadora tiene que vivir en una base militar, ¿no? Se le pregunta por qué vivís en una base militar cuando vean estos nenes. Un comisario de 42 años ganaba 30 lucas por mes y el patrimonio Es de 6 millones. 6 de pesos. palos. O sea, Esto ¿cómo es hace? Te según la pregunto a vos. declaración jurada. A ver. Hay que ver si tiene más. Y el subcomisario Mario Rosselló, 39 años, Warren 22.000 Buffett, es nuestro pesos. Warren Un matrimonio de 2 millones de pesos. O sea, claramente estos están siendo investigados y están complicados. Ahora, hay un dato que me llamó la atención. Vos sabés que ya la bonaerense tiene separado Asuntos Internos y el ministro Ritondo separaron a 5.600 policías de la fuerza. Y hay investigados por enriquecimiento ilícito, que esto probablemente, estos comisarios y subcomisarios también están en este número, ¿no? Porque obviamente aumentó su patrimonio. 900 jerárquicos, 900 comisarios y subcomisarios. Y 80 ya fueron denunciados a la justicia. O sea, hasta ahora, antes, en la gestión previa a María Eugenia Vidal, no se investigaba el patrimonio de los comisarios y los subcomisarios, excepto que hubiera una causa judicial. No tenían obligación de No presentarlo. estaban, ahora tienen que presentar la declaración jurada. ¿Y qué hace Asuntos Internos? Miren lo que presenta y dice, esto no cierra. Tremendo informe, Mariel. Quiero mostrarles una foto de la bolsa de los Estados Unidos y un tema que nos proponía el profe Speri. Rápidamente voy con el dólar Cristina versus el dólar Macri. Después ya me voy a Freiler y paso por hablar de terrorismo internacional y todo lo que tiene este libro de Gustavo Sierra. A ver, profe, te traje porque es interesante, me lo planteabas recién como tema en la previa, con un WhatsApp interno. ¿Te sorprendió lo que aumentó o lo que dio de ganancia la bolsa de los Estados Unidos? Explícamelo fácil, explícaselo a la gente. No, lo que es interesante, o es una gran pregunta de muchos en el mundo, y en Argentina también obviamente, es que cómo con un impresentable como Trump, vos viste lo que ha hecho en las últimas horas, en varios planos, ¿no? No solo vació de contenido los consejos asesores, sino que también coqueteó ahí de manera muy dudosa con un casi atentado nazi en Virginia. La bolsa americana en un año ha dado 16% de ganancia, en dólares obviamente, ¿no? Pero para eso te digo, 16% es casi un país emergente. A ver, y eso, el motivo es que la economía americana está creciendo bien, está bajando el desempleo. Y el mundo está acompañando muy bien, te diría. Eso nos lleva a otra reflexión, que es... Perdóname, yo te quiero hacer esta pregunta. El otro día leía en un artículo de Asia Times que los chinos aplican en el protocolo de Kioto, en las reuniones de ambientalistas mundiales, piensan en una economía para los próximos 25 años y Trump piensa en una economía de los años 80, de una época reaganiana. A ver, entonces explícamelo. El tipo piensa
con cabeza de los 80 y sube o gana la bolsa en el país 16%. Hay algo que no se entiende. ¿Por qué? Porque, bueno, en Estados Unidos, más allá del presidente, allá no son señores feudales como acá. Allá funciona la república, allá hay control republicano, allá hay pesos y contrapesos. Allá, por más que Trump diga las estupideces que dice, allá el control parlamentario existe, la justicia existe. Por eso es que la economía americana... No tienen un parlamento como los venezolanos. Obviamente que no, por eso es que la economía está creciendo como crece. ¿A vos te sorprende empleo. este dato? O sea, 16% es país En un emergente, año, es una en un tasa año de país es una emergente. tasa de país emergente. Y la otra cosa interesante, lo que está pasando en el mundo... Atención con esto, la guita en el mundo. Es que yo veo que empieza a haber preocupación en Argentina de una posible suba en la tasa de interés americana. Y Estados Unidos está subiendo la tasa y va a seguir subiendo la tasa, pero la liquidez que hay en el mundo es tan extraordinaria que, entre comillas, lamentablemente, Argentina no va a tener problema para seguir financiándose. Digo lamentablemente porque la deuda algún día tenés que pagarla, no es que es un... ¿Pero va a estar más cara la guita en el mundo? Yo creo, no, algo más caro va a estar. ¿Cómo? Es como el pago de cuotas, algún día lo tenés que pagar. Algún día lo tenés que pagar, pero veo que aparecen señales de alarma por el hecho que Estados Unidos esté subiendo la tasa, pero te diría, Japón, Inglaterra, Alemania están con una política monetaria todavía muy laxa, así que yo no veo problemas para que Argentina se financie hoy. Guarda, ese es un problema para mañana, en el cual Macri está teniendo muy poco cuidado. Macri está siendo muy poco prudente con la política de endeudamiento. La deuda pública está creciendo mucho y Argentina, cuando se endeudó mucho, tuvo problemas. Profe, una pregunta más y quiero poner tu Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? O sea, que la corte con la deuda, Macri. ¿Cuál es tu Twitter? @JLexpert. Ahí lo voy a poner abajo para que los que te quieran seguir. Ayer estuve cara a cara al presidente del Banco Mundial y tú le dio un espaldarazo enorme al gobierno de Macri. ¿Qué debemos leer con que uno de los líderes mundiales como Jim Yong Kim venga y abiertamente apoye al gobierno como lo apoyó? Lo que se instaló en el mundo, yo no sé si es adecuado, yo no sé si es tan cierto, es que Argentina, si ganaba Scioli, terminaba siendo Venezuela. Argentina en el mundo es un país muy grande. En el mundo tenés 200 países. Argentina, con el PBI per cápita que tiene de 600.000 millones de dólares, es el país número 30. De 200 países somos el 30. Por lo tanto, somos un país que todo el mundo mira. Sí, en términos per cápita no tanto. Estamos abajo, estamos número 56. Me haces ir a dormir agrandado. No, me voy agrandado. Profe, me voy agrandado. Me voy agrandado. Estoy 30, profe. 30 en el mundo. Estoy 30 en el mundo. Estamos bien. Entonces, un país importante como Argentina, que había miedo que terminara como Venezuela, creo que un poco exageradamente. Para mí el macrismo hace mucho con esto, pero yo creo que no era obvio que termináramos como Venezuela. Bueno, que termine como terminó, al menos en el corto plazo, con un gobierno que no es una asociación ilícita como sí era el kirchnerismo, con gente que no miente, que trata de gobernar equivocado o no, que puede discutir ciertas cosas de una manera civilizada. Para el mundo ha sido una gran sorpresa. Entonces yo entiendo que el mundo esté impactado de manera favorable por Macri. Por supuesto que tiene toda la razón, además. ¿Sabés qué le contó Macri un ministro después de los elogios del presidente del Banco Mundial? Dice, parecen los elogios de mi papá, en un día con buen humor. Gustavo, y ahora vengo con el dólar, ¿no? Este es tu libro. Y a todo esto, recién el profe Fer nos hablaba de la guita en el mundo. Sí. ¿Y a dónde, y qué va a pasar o qué se espera de los próximos años del mundo? Porque yo hoy veía lo que sigue ocurriendo en Europa y nos pensamos siempre, ojalá que no empiece a ocurrir en Argentina o que geopolíticamente estamos protegidos, estamos lejos de todo. A ver, pero ¿qué mundo se viene, Gustavo? Vos que has estudiado, has viajado y has vivido en lugares con guerra y has escrito este libro. Lamentablemente, con respecto a esto, vamos a seguir escuchando y viendo terribles atentados en todo el mundo. Sabemos que miles de chicos europeos fueron a pelear con el ISIS en el califato, que regresaron a sus países, la mayoría tiene nacionalidad de los países europeos, también en Estados Unidos, también en Canadá. Lo de Barcelona de ayer es producto de esto, es un grupo de chicos
que totalmente integrados ahí. Nacido en Barcelona. Nacidos, no integrados, nacidos ahí, de esa sociedad, pero al mismo tiempo tenés que ver lo que hace España, que tiene todavía los dos enclaves de Ceuta y Melilla en África. Y, colonias. Una pregunta para Gustavo. Viste que ISIS se adjudicó el atentado en Barcelona. Sí. ¿Vos crees realmente que ISIS cometió el atentado? Mi sospecha, o yo tengo alguna sospecha que no. No, yo creo que sí, porque la Pero reivindicación es a creo que través no. de los mismos mecanismos que utilizan siempre para hacerlo. Gustavo, mi sensación es que ISIS quedó muy desmantelado después de la cantidad de cohetes que recibieron a principio de año de parte de la Alianza, ¿no? No, yo creo, perdóname, Porque estaba ahí cortaron el metido. financiamiento. Sí, pero creo que las células están, que han llegado ahí, que están muy bien organizadas, que el atentado de ayer es muy parecido al de París, no lo pudieron terminar, tenían todo como Muchos para explosivos hacerlo, y que no es la única célula, por supuesto. Rápido, porque tengo una pregunta del yo vi un capítulo informe de 5. inteligencia así, donde los servicios de inteligencia argentinos estaban investigando a un argentino. Yo no sé si vos tenés esa información. ¿Cómo? ¿Hay ¿Pero por qué lo tirás ¿A un así? argentino? Sí. Porque no puedo dar nombre, no puedo decir nada, porque Santoro, a esta hora lo es tirás. información secreta. Es información secreta. O sea, pasa que hay varios círculos. Una cosa es ser un combatiente. No se cuenta. No. Bueno, pues vos nunca viste en ningún escritorio ninguna información que te parecía. No, pero Daniel, mira. Yo no estoy dando nombre ni nada. Estoy diciendo que están sobre ese caso, nada Claro, más. vos levantás una piedra y hay un argentino en algún lugar del mundo, en principio. Luego, en España hay una persona, un sanjuanino, que está en un juicio por ser parte de un grupo que reclutaba gente y que tenía relación con los marroquíes, probablemente alrededor de lo que hemos visto ayer, que son 5 o 6 Gustavo, te marroquíes. quiero aprovechar esto. En el capítulo 5 de tu libro, que aquí tengo, que voy a leer también el fin de semana a los chicos del ISIS, dice sauditas versus persas. Sí. Dice, Irán es el mayor soporte que tiene el régimen de Bashar al-Assad. Sin ese apoyo es muy probable que hubiera caído hace tiempo. Los ayatolas enviaron más de 10.000 combatientes y oficiales de inteligencia a Damasco y en los últimos 5 años entregaron más de 15.000 millones de dólares al gobierno sirio. ¿Qué significa este capítulo? Es la lucha desde el siglo VIII, IX, que entre chiitas y sunitas. Son dos corrientes de la iglesia, de los islámicos. En la iglesia católica, te quería decir, existen diferentes corrientes, ¿no? Los integristas, los progresistas, etcétera. Dentro del Islam existen dos grandes escuelas, hay otras, que empezaron a luchar por quién era el verdadero sucesor de Mahoma. Entonces, los chiitas se crearon, se encolumnaron con el yerno, Ali, que finalmente ha sido el mártir, y esos son los chiitas. Y los sunitas son los que, de la Suna, los clérigos, que querían continuar con una línea. ¿Irán es chiita? Irán es chiita. Los chiitas, el 80% de los musulmanes del mundo son sunitas, pero el 20% de los chiitas están concentrados entre Irán, el sur de Irak, un poco en el Líbano. ¿Y el ISIS? El ISIS es sunita. El ISIS es sunita. Sí. Bueno, quiero 2 minutos antes, porque después seguimos después del corte. Tengo lo de Freiler. Me mostraste, hay una frase de Freiler, el contraataque de Freiler, lo quiero tocar con eso. ¿Cómo está Comodoro Pi con Freiler, Mariano? ¿Está dividido? ¿Cómo está la cuestión ahí? Mira, está el audio, quiero que escuchemos el audio juntos. Ya parece, lo volaron a Freiler. Van por jueces corruptos o complicados, según la mirada del gobierno. Escuchen lo que dijo Freiler hoy, que salió a contraatacar. Creo que lo de ayer, bueno, es un corolario y la continuidad de la saga de los dichos del presidente, desde que dijo expresamente que los jueces que no opinasen como él iban a tener que ser removidos y que iban a buscar jueces que se alineen en su pensamiento. Hay muchas causas sensibles ahí en la sala que integro, las conocidas como Tesur, como Los Sauces, Obra Pública. Hay muchas causas en las cuales es muy probable que haya algún interés en que sean llevadas de una forma o de otra. Estamos realmente ante un problema muy grande de calidad de democracia
y de posibilidad de que realmente caigamos y que nos salgamos de un Estado de Derecho. A ver, un tipo como vos que camina a tribunales hace mucho tiempo, Mariano, absolutamente... Es más, no sé cuál es tu ideología política, no la quiero conocer, no quiero engrietarte. Sí, yo no la conozco. No, de verdad, porque creo que si te tengo que No soy ubicar, político. no te puedo ubicar. Entonces, casi te diría que no sé si una mirada aséptica, pero es una mirada por afuera del sistema periodístico que todos pensamos de una manera u otra. A ver, ¿qué te parece esto que a Freire lo hayan sacado a través de una votación en Consejo de Magistratura como debe darse? Después se discute si estuvo bien o no. Mira, tiene muchas lecturas. Vos lo podés ver se cumplieron las formas, se cumplió un protocolo, se cumplió la ley, y ahí es donde muchos cuestionan. Pero por otro lado hay mucha satisfacción, porque bueno, recurrimos a un método kirchnerista, diríamos, y logramos un objetivo, que era poder remover la Freire. Yo creo que nunca en un Estado de Derecho vos podés triunfar vulnerando la ley. Lo cierto es que, en definitiva, se logró lo que el público ¿Se sabe y en Comodoro Pi, usted, de los que caminan Comodoro Pi, ¿saben quiénes están en la joda y quiénes no? Mírame. Vos tenés distintos tipos de jueces, no solo en Comodoro Pi, en todos lados, en Jujuy, en muchos lugares. O sea, Vos tenés se sabe buenos quiénes son jueces, delincuentes y malos quiénes no. jueces. Viste, a veces pagan justo por hablando en pecadores. criollo, ¿no? Claro. Mira, yo pedí 6 juicios ¿Chorean políticos. o no? Vos pediste 6 juicios políticos. 6 juicios políticos y tan mal no me fue. ¿Cuántos ganaste? ¿Cuántos se dieron? 4. Yo pedí ¿Y se fueron? Se fueron. ¿A quién pediste vos? Bernasconi, ¿te acordás? ¿Lo echaron De ustedes? Coppola. ¿Por Y el yo hice pedido la tuyo? denuncia. Dale, Bernasconi. Intervine en Trovato. Sí, dale. Intervine en Fagionato Márquez. Sí. Intervine en Galeano. Intervine en Ollarvide. Son todas, pero es difícil. Ah, no hay que meterse con vos entonces, cuño. No. Yo quiero mucho la justicia. Yo tengo Y cuando pedido me uno, parece que hay actos que no corresponden con la justicia, hay El primer que... problema que tiene Freire es que tiene que demostrar cómo 17 palos. tiene toda la plata que tiene. Sí, ahí hay que hacer la distinción, digamos, que no es una acusación por sus fallos, sino que es una No, acusación es por por la conocimiento. plata que tiene encima Señores, que no tiene cómo Claro, demostrar. yo recién ¿Vos tenés pedido escuchaba uno? que él ¿A quién? cuestionaba los Al juez fallos. Rafecas, Ah, ¿vos en conjunto con Lilita Carrió. le pidieron un juicio político? Yo le pedí Dice, juicio político. ayer lo contaba, no, anteayer, Mangel, que van por Rafecas Pedí ahora. juicio político porque tergiversó información en la presentación de la desestimación de la denuncia de Nisman y porque yo le hice una acusación porque desde su teléfono me amenazaron y porque está probado que él me hostigó y me intimidó personalmente de su teléfono, él lo confesó. Señoras, ¿Lo confesó? ¿Sí? Van por, ¿te acuerdas? Eran Rafecas, Ana Figueroa de la Cámara Nacional de Casación Ergos. y el Ergos. juez Ergos. La Pero semana vos que viene fíjate van a ir al juez los Ergos. temas, ¿no? ¿Para qué no llegó, Mariano? Ergos es un tema acoso de personal. Acoso sexual, y sí. demás. A nadie por su después del corte, ¿alguien tiene para vender algo fuerte? ¿Vos Debido. No hablamos de tu amigo Debido. De, ¿25 del profe. indagatorias hay para Debido? 25 indagatorias. 25 indagatorias. ¿Te vas a entrar alguna de las Emiliano 25 está ahí, indagatorias ¿no? de Debido? No, pará. Te la contamos después del corte. La Pará, mostramos, no te la me vayas. mostramos. Pará. 25 Pará, no indagatorias se la para uno muestres. solo. Pará, No se la pará. muestro, la tengo acá, mirá. Escuchame lo que te voy a decir del otro lado. 25 indagatorias en el mundo debido por barcos de gas o barcos con gas. Barcos con gas. Regasificaciones, barcos que venían a la Argentina, en el medio Dromi, cosas raras. 25 nombres, 25 indagatorias que en minutos te vas a entrar después del corte. Quédate porque es picante lo que tenemos para mostrarte. Y lo que te prometí, el tuit de la Cámara Electoral. Si vas a poder votar o no, si no votaste en las PASO. Ya. Prepárame el tuit y prepárame algunas de las citaciones de video antes de irnos. Mirá este tuit de la Cámara Electoral del día de hoy. Rápido. ¿Podemos compartirlo? Elecciones 2017, Cámara Electoral. Si no votaste en las PASO, vas a poder hacerlo en las generales del 22 del 10, pero tenés que justificar por qué no votaste. Y esto está tomado como un caso, como un hecho político, porque el gobierno pensaba que muchos que no fueron a votar en las PASO son votos que serán para Bullrich. Así que hay una contestación de la Cámara Electoral que el lunes vamos a desandar y a tocar. Porque Pero yo digo, ¿qué hace si vos no justificás por qué no votaste el día de las PASO? ¿Qué pasa? Poneme el ¿Podés tuit, a ver. votar o no podés votar?
más. Yo Digo, entiendo tengo que que justificar votar por qué podés no. igual. Lo Y que si pasa no- es que vos tenés que justificar porque no votaste, pero igual no impide el voto. No es un requisito sí o sí. No, es así, hay una ley ¿Cuál es el enforcement de esto? Yo voy a decir, tenés que lo que hacer. te está diciendo es esto, hay una ley electoral que te está diciendo, si vos no votaste, tenés que ir a justificar ante la justicia ¿Pero electoral. podés votar o no? Pero podés Infernal, votar igual. justificado vas y votás. Bueno, está mal redactado. Y si no, lo que te está diciendo es, si justificás, votás. No hay ningún requisito pero- para y si no votar en justificás- octubre. si no justificás, votás igual. Perdón, no entiendo. Tenemos un abogado acá. Perdón, Mariel. Muñoz, vos sos abogado. ¿Qué interpretás? ¿Voy a votar o no? Que ahí lo que te dice es, tenés que justificar. Y si por qué no justificás, votaste. y si no justificaste, ergo, esto es castellano, no es ser abogado, es el mensaje es, no te votás. pongas agresivo. No, Te lo dejo bien. Si vos sos áspero, No, acá somos mucho más ásperos que vos. pero pará, te lo dijo, te lo dijo en Podés joda. votar igual en octubre. De hecho, nadie te reclama el troquel que te dieron. por Podés supuesto. votar. Lo que pasa es que te queda pendiente que vos faltaste en la votación de una elección para el Es momento solamente de... un recordatorio. Claro, es un recordatorio, Ok. pero no es una No tiene inhibición. capacidad ¿Pero operativa. vos decís que el se puede votar? No estoy seguro. Yo tampoco. Yo creo que sí, porque Sí, se si puede no votar. estarías... Yo estoy seguro porque conozco casos, no justificaron se ni puede- votaron igual. Exactamente. Bueno, yo creo dame- que si se cumple la ley electoral y estás en un padrón de que no votaste, estás en una Vos lo que infracción decís es electoral. que- No, nos vamos. Por ejemplo, no entró debido. sí. No entró debido. Lo dejamos No, para el lunes. 7.000 millones de dólares en sobreprecio. Dame un nombre que va a tener que ir a la indagatoria. Bueno, Uno. Bueno, debido es uno. Cameron, Dromi, 28 de septiembre. El hijo de Dromi, Roberto Barata. Bueno, listo. Nos quedamos ahí, el lunes seguimos. Seguimos el lunes. Gran programa, chicos. Gran programa. Gracias por haber venido todos. Gracias, Mariano. Gracias, Enrique. Gracias, profe. Placer. Gracias, Waldo. Gracias, Vos. Gustavo. Gracias, Mariel. Gracias, Dani. Gracias, Fer. Nos vemos el lunes, de verdad, por acompañarnos como cada noche. Es el programa de ustedes, desde hace muchos años. No se olviden de eso. De ustedes. Chau.